¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Continuamos con nuestra clase de Segunda de Corintios y hoy día nos corresponde el capítulo 1, versículos 3 al 10, por favor. Y les doy la bienvenida a todos, que Dios me los bendiga, gracias por su participación, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Y voy a pedirle a mi hijo Pablo Sánchez que por favor me ayude a leer Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10, por favor. Ok. El Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación. Me gustaría que vayan subrayando en sus Biblias, en sus mentes y en sus corazones la palabra consolación o la palabra sufrimiento o la palabra aflicción o tribulación, porque de eso se va a tratar el pasaje de esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 10. Pablito, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Gracias, Pablito. A pesar de todas las tribulaciones y de todos los padecimientos que vamos a encontrar en este pasaje, y también que vamos a encontrar en toda la carta de la Segunda de Corintios, a pesar de todas las tribulaciones que le sobrevinieron al apóstol Pablo, Pablo comienza el versículo, el pasaje, bendiciendo al Padre de misericordias y bendiciendo al Dios de toda consolación. El tema principal de este pasaje, el tema principal tiene que ver con el consuelo que viene de parte de Dios cuando sus hijos, cuando su pueblo está en medio de aflicciones y en medio del sufrimiento. Al final de la carta, cuando estemos terminando el capítulo 12, vamos a encontrar el clímax de la consolación de Dios cuando Pablo le ruega a Dios 3 veces que le quite un aguijón, y el Dios de toda consolación y el Padre de toda misericordia le va a decirle a Pablo y nos va a decir a nosotros: solamente bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el tema de este pasaje tiene que ver con la consolación. El concepto de consuelo o el concepto de consolar aparece, si usted anotó, aparece por lo menos 10 veces en este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 10. Usted sabe, Pablo
es el apóstol del consuelo en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios es la carta de las consolaciones. Y este pasaje, el que vamos a estudiar en esta mañana, es el pasaje del consuelo. De hecho, la palabra consuelo o consolación o consolar aparece aproximadamente unas 31 veces en todo el Nuevo Testamento. 25 veces se encuentra en los escritos del apóstol Pablo. De estas 25 menciones en las cartas paulinas, 17 son mencionadas en Segunda de Corintios. 17 veces es mencionada la palabra consolar, consolación o consuelo en Segunda de Corintios. En otras palabras, Pablo habla del consuelo más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Y me gustaría que pensáramos en este punto. Esto nos dice mucho a nosotros del corazón del apóstol Pablo, el corazón de un apóstol, el corazón de un pastor, el corazón de un ministro competente, el corazón de un siervo de Dios. Y yo estaba orando y sigo orando para que Dios nos dé ese corazón pastoral, ese corazón bondadoso, ese corazón de consolar a otros. Creo que una de las características de los siervos de Dios es que debemos cultivar en nuestros propios corazones el corazón de Dios, que es el Dios de toda consolación, es el Dios de toda misericordia. Además de la palabra consolar, tenemos la palabra sufrimiento en el pasaje que leyó Pablo. Como contrapartida, el tema del consuelo va emparejado con el tema del sufrimiento. El término griego para tribulación aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Pablo menciona la palabra tribulación, aflicción, sufrimiento con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Pero, nuevamente, en Segunda de Corintios es donde Pablo menciona más la palabra tribulación que en cualquier otro escrito de él en todo el Nuevo Testamento. Además de la palabra tribulación, está la palabra afligido o aflicción. Pablo también menciona el término sufrimiento, que aparece por lo menos 16 veces en el Nuevo Testamento. También Pablo va a mencionar estas palabras, deben ir grabándose en nuestra mente, la palabra consuelo, consolación, la palabra sufrimiento, tribulación. La palabra debilidad o débil aparece 12 veces aquí en la carta de Segunda de Corintios. La palabra gloria también aparece 19 veces en Segunda de Corintios, y la palabra gracia, la sobreabundante gracia de Dios, también aparece 18 veces en Segunda de Corintios. Son palabras, son conceptos que deben ir cultivando nuestra mente, cultivando nuestro corazón. La palabra gracia, la palabra consuelo, la palabra tribulación, aflicción, padecimientos. Esos conceptos, esas palabras, las vamos a ir estudiando detenidamente en su momento. En conclusión, el apóstol Pablo habla del consuelo y del sufrimiento más que cualquier otro autor de todo el Nuevo Testamento. En esta carta, Pablo nos va a enseñar cómo pasar o cómo enfrentar las tribulaciones que nos sobrevienen en esta vida. En esta carta, Pablo nos va a enseñar por qué Dios permite que sus hijos, que su pueblo atravesemos por tribulaciones, por aflicciones, por dificultades. En esta carta también Pablo nos va a enseñar
cómo Dios, el Dios de toda consolación, cómo Él usa nuestras debilidades para manifestar su poder, para manifestar su gloria, para manifestar su sobreabundante gracia sobre estos vasos de barros que somos todos nosotros. En esta carta, Pablo nos va a enseñar cómo Dios nos consuela en medio del sufrimiento. En esta carta, Pablo nos va a enseñar cómo consolar a otros que también están pasando tribulaciones como todos nosotros. Y además, Pablo en esta carta nos va a enseñar cómo la gracia de Dios, y yo diría cómo la sobreabundante gracia de Dios actúa en los creyentes en medio de todo el sufrimiento. En esta carta, queridos hermanos, es muy importante para Pablo, es muy importante para Dios, cómo vivimos nuestra vida cristiana en medio del sufrimiento. Cómo reaccionamos, cómo respondemos a los sufrimientos de la vida, cómo sufrimos como cristianos, cómo reaccionamos al sufrimiento y cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos la muerte como hijos de Dios. Todo eso vamos a aprender en 2 de Corintios. El versículo 3, fíjense el versículo 3, Pablo empieza alabando a Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que Pablo comienza bendiciendo al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. Esto significa que toda la carta de 2 de Corintios es un trompetazo, es una alabanza, es una glorificación, es una exaltación al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. Lo que vamos a ver en esta mañana, si nos alcanza el tiempo, lo que vamos a ver en esta mañana, número 1, vamos a hablar del Padre de todas misericordias. Vamos a hablar del Dios de toda consolación en este pasaje. Y los temas que vamos a tratar, aparte de eso, número 1, si usted quiere anotar en su libreta, si usted quiere anotar en su Biblia, anote estos 5 temas que vamos a tratar en este pasaje. El primer tema tiene que ver con la consolación que Dios nos ofrece. La consolación que Dios nos da es una consolación perfecta, es una consolación completa. Mira el versículo 4, ahí está. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. De manera que las consolaciones que vienen de parte de Dios son perfectas, son completas para su pueblo. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que la consolación de Dios que viene a tu vida, que viene a mi vida, tiene propósitos. Tiene propósitos. Mira el versículo 4 de nuevo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí viene, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, que Dios nos consuela para que podamos consolar a otro. La misma idea está en el verso 6. Mira el verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y es para vuestra salvación. Ese es el propósito de las consolaciones de Dios. Además, en un tercer punto es que las consolaciones de Dios son proporcionales.
miren el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo abundan sobre el pueblo de Dios, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como las aflicciones abundan, las consolaciones de Dios sobreabundan sobre el pueblo del Señor. Por eso digo que las consolaciones de Dios son proporcionales, van en aumento, van sobre aumento. A medida que somos atribulados, a medida que padecemos y sufrimos, sobreabundan en nosotros la gracia, el poder, la fortaleza de nuestro Dios de toda consolación. Y por último, el quinto punto que tengo acá, no, me quedan 2 puntos más, es que la consolación de Dios es oportuna o es precisa. Miren el versículo 10, por favor. Cuando Pablo se encontraba totalmente atribulado y había perdido toda esperanza de salvarse, oportunamente apareció y vino sobre él el socorro de Dios, la ayuda de Dios oportuna. Eso lo vemos en el versículo 10, que dice Pablo, el cual nos libró de una sentencia de muerte, nos libró y nos libra y nos librará, y esperamos que nos librará de tan grande muerte. Eso significa que la ayuda que Dios nos ofrece, el socorro que Dios nos ofrece, es oportuna y es precisa en medio del sufrimiento. Y por último, el quinto punto es que las consolaciones de Dios son realmente una gran bendición para el pueblo de Dios. Dice el versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Eso significa que los corintios oraban por los misioneros oraban por los corintios, y se oraban unos a otros, se cooperaban unos a otros, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de mucho. A través de las tribulaciones de los misioneros, muchas personas dieron gracias a Dios, oraron a Dios de toda consolación para fortaleza, para ánimo, para los siervos del Señor. Eso resulta al final que las consolaciones de Dios traen mucha bendición a la iglesia del Señor. Esos son los 5 puntos más o menos que vamos a ver en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Pero no podemos hablar de la consolación si primero no hablamos del Padre de misericordia y del Dios de toda consolación. Pablo comienza diciendo en el versículo 3, nuevamente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo primero que Pablo hace aquí en 2 de Corintios, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de la sentencia de muerte, a pesar de todas sus debilidades, a pesar de que es un vaso de barro, a pesar de todo eso, lo primero que hace Pablo es bendecir al Padre y Dios de toda misericordia y de consolación. Bendito sea el Dios y Padre. Pablo comienza elogiando, hablando bien del Dios y Padre de toda misericordia. Pablo bendice y alaba a Dios. Lo bendice, y lo bendice por una buena razón, porque para Pablo es el Padre de todas misericordias y es el Dios de toda consolación. Esta bendición
del versículo 3 aparece por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Y me gustaría mostrarte algo. Aquí, en el verso 3, Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, de toda consolación. Mira el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos consuela, es decir, Pablo bendice a Dios, glorifica a Dios, porque el Dios y Padre del Señor Jesucristo lo consuela a él en tiempo presente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo dice allí en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, él bendice a Dios, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el verso 4 dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso significa que Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendice a Dios por lo que Dios hizo en el pasado. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el pasado? Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro bendice a Dios, esa es la tercera bendición que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma bendición de Segunda de Corintios 1:3 y de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, Pedro, los apóstoles, bendicen a Dios por lo que Dios hizo en el pasado por ellos. Bendicen a Dios por lo que Dios está haciendo ahora en el presente por ellos. Y bendicen a Dios por lo que Dios va a hacer en el futuro por ellos. Pablo bendice a Dios por lo que Dios hizo en el futuro. Bendito seas, Padre, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Pedro bendice a Dios y Padre por lo que va a hacer en el futuro, para esa herencia incorruptible, para esa herencia incontaminada que está reservada para su pueblo en los cielos, por esa esperanza viva que el cristiano tiene. Y Pablo bendice a Dios por lo que está haciendo en el presente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy día sábado? ¿Qué es lo que está haciendo hoy día Dios? Nos consuela hoy en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros sufrimientos, en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en nuestras angustias. Dios es presente porque nos consuela hoy, nos bendijo en el pasado, escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Nos va a bendecir en el futuro con una herencia incorruptible, con un cielo nuevo, con una tierra nueva, pero también nos bendice hoy día, porque tu Dios, tu Padre, mi Padre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, Él no cambia, Él es inmutable, tu Padre y mi Padre. Nos bendice en el pasado, nos consuela en el presente y nos tiene preparadas moradas eternas en el futuro. ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿A quién?
al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. Bendito sea su nombre por siempre. Por siempre. Dice el versículo 3 de Segunda de Corintios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Padre de misericordia. Significa Padre de misericordias. Fíjate que las misericordias aquí están en plural y no en singular. No dice Padre de misericordia, sino Padre de misericordias. Padre significa que Dios es la fuente, es el que origina todas las cosas. Cuando, te doy un ejemplo, cuando se habla en Juan capítulo 8, parece, ¿sí? Juan 8:44, cuando se habla de que Satanás es el padre de la mentira, ¿te acuerdas que Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira? Significa que Satanás es el que origina, es la fuente de toda mentira. Aquí, padre, lo que Pablo está diciendo es que es en Dios se origina cada acto de misericordia, cada acto de bondad, cada acto de consolación, viene de Él, se origina de Él, proviene de Él, porque Él es el Padre de toda misericordia. Toda bondad viene de Él, toda compasión viene de Él, toda benevolencia viene de Él, toda consolación viene de Él. Por eso el pueblo de Dios, tiene que tener el mismo corazón del Padre. Por eso la iglesia de Cristo debe ser una iglesia de misericordia, una iglesia de compasión, una iglesia benevolente, una iglesia que se compadece, una iglesia de misericordia. Padre de misericordia, tu Dios, mi Dios, tu Padre y mi Padre es el Padre de todas misericordias. Recuerda lo que Jeremías dice en Lamentaciones, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Si nosotros en esta mañana estamos aquí disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de la comunión de la iglesia, es por las misericordias de Dios. El salmista en el Salmo 63 dijo, mejor es tu misericordia que la vida, Señor. Las misericordias del Señor son desde el siglo hasta el siglo, son eternas. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios? ¿Se acuerdan? Y Pablo dice ahí, pero Dios, qué rico en misericordia, nos salvó y nos llamó y nos perdonó nuestros pecados, no tomando en cuenta nuestros pecados, nos resucitó con Cristo, nos dio una nueva vida con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y por misericordia, por gracia, somos salvos de la ira venidera. Padre de misericordia. Cuando pensamos en las misericordias del Padre, tenemos que traer a la mente, tenemos que traer a nuestro corazón, tenemos que traer a nuestra alma la cruz, porque en esa cruz Dios derramó su misericordia, exhibió, hubo una demostración más grande de la misericordia de Dios, porque Dios muestra su gran amor. Dios exhibió su misericordia enviando a su Hijo. Cuando uno piensa en la cruz, uno tiene que ver
ahí las misericordias de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios, que aún siendo pecadores, siendo débiles, siendo extraños y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, por las misericordias de Dios. Y Pablo comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todas misericordias. Las misericordias de Dios. Hermanos, nuestro Padre es el Padre de misericordias. Es la fuente de misericordia, donde se origina las misericordias, donde se origina la bondad, la compasión. Es el Padre de misericordia. Además, dice el texto, el Dios de toda consolación. Pablo presenta al Padre de misericordia y también bendice al Dios de toda consolación. Recuerden que la palabra consolación aparece 10 veces en este pasaje. Si aparece 10 veces, es una palabra importante. Es una palabra que debemos atesorar en nuestro corazón. Es una palabra que debemos cultivar en nuestro corazón. Si una palabra aparece 10 veces, es porque Dios quiere decirte algo. Dios quiere comunicarte algo. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere transmitirte algo como iglesia de Cristo. La palabra consolación significa venir y estar al lado de otro. Significa aliviar el dolor de otro. Significa apoyar a otro en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Significa, la palabra consolación significa venir al lado de otro con el propósito de ayudarle, de fortalecerlo, de abrazarlo, de apoyarlo. Nuestro consolador, nuestro Padre, nuestro Dios, es alguien que viene a nuestro lado para ayudarnos en medio de las aflicciones, viene a apoyarnos, viene a sostenernos en medio del dolor. Nuestro Padre viene a nosotros a estar al lado nuestro, a hacerte compañía, para abrazarte. Nuestro Padre viene a nosotros para aliviar nuestro dolor. Nuestro Padre sabe que has tenido dolor en tu corazón, o tal vez en esta mañana estás con un dolor en tu corazón, pero como Él es el Padre de todas misericordias y el Dios de toda consolación, Él viene a tu lado para aliviarte en tu dolor. Él viene a nuestro lado para perdonarnos si hemos ofendido su nombre, si hemos pecado contra Él. Pero Él viene a nuestro lado para perdonarnos, para limpiarnos. Nuestro Padre viene a nuestro lado. Viene a nuestro lado para restaurarnos si le hemos fallado. Viene a fortalecernos a nuestro lado cuando estamos débiles. Nuestro Padre viene a nuestro lado para traernos gozo, para traernos alegría, para traernos refrigerio, para traernos esperanza a nuestras almas abatidas. Nuestro Padre viene a nosotros a hacernos compañía para que no nos sintamos solos, para que no nos sintamos huérfanos, para que no nos sintamos desamparados. El Dios de toda consolación viene a tu lado. Viene pero para abrazarte, para hacerte compañía, allí en tu cuarto, en tu habitación, en tu soledad. Me gusta mucho lo que Pablo dice en 2 de Timoteo. Vamos a 2 Timoteo, por favor. Me gusta mucho cómo Pablo describe esto.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor. Versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo se encuentra en prisión en Roma. Está a punto de ser sacrificado, fue sentenciado a muerte. Y él está en esa prisión, en esa cárcel solitaria, oscura y húmeda. Ahí está Pablo, extrañando a Timoteo para que Timoteo lo viniera a ver. Dice el versículo 16, segunda de Timoteo 4, verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero que no les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira el 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Él vino a hacerme compañía. Él vino a recibir mis lágrimas. Él vino a abrazarme. Él vino a fortalecerme. Él vino a darme ánimo. Él vino a decirme, no temas, que yo estoy contigo. No tengas miedo, no te voy a desampararte, no te voy a abandonarte. El Señor vino a mi lado cuando todos me abandonaron, cuando todos me dejaron. El Salmo dice, si tu padre te abandonara, si tu madre te dejara, Jehová te recogerá, Jehová te acompañará, Jehová vendrá a ti y te abrazará y te consolará y te fortalecerá y te animará, porque Él es el Dios de toda consolación. Y sus consolaciones son perfectas. Mira segunda de Corintios, por favor. Versículo 4 ahora. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice el texto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. El Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primer punto de este pasaje. La consolación de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros dolores, en todas nuestras aflicciones, en todas. Aquí podemos ver la perfecta consolación de Dios para nosotros. Dios no nos consuela solamente una vez. Dios no nos consuela solamente con un tipo de tribulaciones, ciertas tribulaciones, no. Dice el texto que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La tribulación que sea, no importa el nombre de la tribulación, no importa el nombre de la aflicción, no importa el nombre del dolor, no importa. Dios te va a consolar viniendo a tu lado. Esta consolación es la de un padre. Es la de un padre que ha engendrado a su hijo por medio del evangelio. Es la de un padre que adoptó a un hijo por medio de Jesucristo. Él nos engendró por medio de Jesucristo. Él nos adoptó por medio de Jesucristo. Él nos predestinó por medio de Jesucristo. Él nos perdonó por medio de Jesucristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo por medio de Jesucristo. Es un padre que viene a tu lado a consolarte.
Es un Padre que va a consolar a los que son sus herederos, a los que son sus escogidos, porque tú eres su especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos, tú eres su real sacerdocio, tú eres su pueblo adquirido, tú eres su nación santa, tú eres la cosa más especial para Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, parece que dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, porque tú y yo somos primicias de sus criaturas. Eso significa que en el orden de Dios, usted y yo estamos en el primer lugar, antes que los serafines, antes que los ángeles, antes que los arcángeles. Usted está en primer lugar, porque la iglesia somos las primicias de Dios, su especial tesoro. Somos sus hijos. Somos sus hijos. A mis hermanitos lindos, y yo mismo me digo en esta mañana, nosotros que hemos visto partir a un ser querido, quiero decirle en esta mañana, estar con Jesús es muchísimo mejor. Estar con Jesús es muchísimo mejor. Y cuando tu ser querido, y cuando mi madre, mi ser querido, partió a los brazos de Dios, el Señor les dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entra el gozo de tu Señor. Palabras de consuelo. Hermanos míos, el Consolador, Dios, viene a tu lado cuando estás derramando lágrimas, cuando te has sentido sola y cuando te sientes débil y cuando te sientes atribulado y cuando tu fuerza ya no da más por tantas batallas que has peleado, por tantas luchas. El Señor viene a tu lado y te dice todos los días, hija mía, hijo mío, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, en tus tribulaciones. Cuando estás siendo atribulada, cuando estás siendo débil, ahí viene mi poder, viene mi gracia, viene mi consolación, viene mi fortaleza para ayudarte, para animarte, para darte nuevas fuerzas. Hermanos míos, no hay ninguna pérdida que Dios no pueda consolar en tu vida. No hay ningún vacío que Dios no pueda llenar en tu corazón. No hay ninguna debilidad en que su gracia no te pueda sostenerte, no te pueda fortalecerte. No hay ningún dolor en que su misericordia no te pueda aliviarte. No hay tristeza que su gozo pueda llenar tu corazón. No hay corazón heridos que su consolación no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay necesidad que su providencia pueda suplirnos. Hermanos míos, no hay nada que nuestro Padre no pueda suplir. Él lo suple todo. Él lo llena todo. Él lo fortalece todo. Él rompe todas las cadenas. Él reconcilia a todos. Él puede aliviarnos a todos, restaurarnos a todos. Y todo para su gloria, todo para su honra, todo para su honra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nuestro Padre es el Padre de misericordia. La consolación de Dios
es perfecta, hermanos míos. Esta consolación es paternal, porque viene de tu Padre, viene de mi Padre. Y esta consolación es personal, porque viene de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuál es el propósito de las consolaciones? Versículo 4. Versículo 4 de nuevo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí está. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La palabra para tribulación significa algo muy estrecho, algo que te puede estar aplastando, algo como colocarte entre la espada y la pared. La palabra tribulación tiene que ver con algo que te está sobrepasando, algo que te tiene bajo mucha presión, que ya te ha sobrepasado tus fuerzas. Es mucha la presión. Eso significa la palabra tribulación. Y Dios te consuela en todas estas circunstancias. No importa la presión, no importa lo aplastante que es, no importa si está sobrecargado, no importa si está sobrepasado, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela no importando si estamos colapsando. Allí es donde viene Dios, para estar a tu lado, para fortalecerte y para animarte. Y aquí viene nuevamente, ¿cuál es el propósito de nuestras tribulaciones? ¿Por qué Dios viene a consolarnos? ¿Por qué Dios viene a apoyarnos? ¿Por qué Dios viene a aliviarnos? ¿Por qué Dios viene a restaurarnos? ¿Por qué? Hermanos, Dios nos ha provisto su palabra para poder fortalecernos a nosotros. Y mira el Salmo 119, por favor. Salmo 119. Quiero leerlo directamente. Salmo 119, 49, por favor. Salmo 119, versículo 49. Repito, Salmo 119, verso 49. El salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 50. Ella, tu palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, tu palabra me ha fortalecido, tu palabra me ha vivificado. Dios ha provisto su palabra. Por eso son benditos los que predican en las noches de oración. Por eso son benditos los que predican cada día. Porque ellos con la palabra de Dios están fortaleciendo, están vivificando, están animando, están consolando al pueblo de Dios. Su palabra nos trae consuelo, su palabra nos trae fortaleza a nosotros. Por eso hay que estar orando por nuestros predicadores, por nuestros ancianos, por las siervas, por esas mujeres que Dios está usando para su gloria. Son instrumentos de honra, son instrumentos útiles. Y ellas predican la palabra, y ellos predican la palabra para consolar al pueblo de Dios. Dios nos ha provisto al Espíritu Santo, el Consolador, que va a estar para siempre con nosotros. Cuando los apóstoles se encontraban, se sentían huérfanos, se sentían desamparados. Jesús les dice, vendré otra vez, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad,
que viene del Padre, y ese Espíritu los va a consolar a ustedes, los va a animar, los va a fortalecer. Hermanos, Dios ha provisto su palabra para consolarnos. Dios ha provisto y nos ha dado el Espíritu Santo para consolarnos a nosotros. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo para consolarnos, para estar a nuestro lado. Y aquí en 2 de Corintios, Dios nos consuela a través de otros cristianos. Y necesitamos cristianos. Si usted ha sido atribulada o atribulado, si usted ha sido afligido o afligido, y Dios ha venido a consolarte, y Dios ha venido a restaurarte, y Dios ha venido a perdonarte, y Dios ha venido a cubrirte, y Dios ha venido a hacerte compañía, Dios espera lo mismo de nosotros. Que si vemos a una hermana atribulada, a un hermano afligido, Dios espera que nosotros vayamos a hacerle compañía, a abrazarlo, a restaurarlo, a orar con él, a llorar con él, a sentir el dolor junto con él. Te doy un ejemplo de cómo hacerlo. 2 de Timoteo, capítulo 1, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 15 al 18. El ejemplo de Onesíforo. Anota ese nombre. Onesíforo. Porque creo que nuestras iglesias de Cristo necesitan más hombres como Onesíforo. Hay, pero necesitamos más. Necesitamos pastores que sean como Onesíforo, evangelistas que sean como Onesíforo, misioneros que sean como Onesíforo. Necesitamos hermanos como Onesíforo. Alguien se preguntará en esta mañana, ¿y quién es Onesíforo? Veamos. Nadie habla de él, nadie lo recuerda a él, pero está aquí. Dios decidió colocarlo aquí como ejemplo para nosotros. Dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Se repite la misma historia, la que leíamos en 2 Timoteo capítulo 4. En mis primeras defensas, todos me abandonaron. Ahora todos los de Asia abandonaron a Pablo. Qué triste, qué dolor para el apóstol. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Por qué? Porque muchas veces me confortó, muchas veces me fortaleció, muchas veces él vino a animarme, él vino a ayudarme, él vino a fortalecerme, muchas veces él vino a estar a mi lado. Tenga el Señor misericordia de la casa de él, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Muchos cristianos se habían avergonzado de Pablo, de la prisión de Pablo, de las cadenas de Pablo. Muchos habían desertado y habían abandonado al apóstol. Se avergonzaron del apóstol, se avergonzaron del evangelio. En un tiempo de persecución. Pero leamos de nuevo el 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo llegó a Roma
Y era muy peligroso llegar a Roma. Y era muy peligroso preguntar por el enemigo número uno de Roma, el apóstol Pablo, un enemigo público. Pero Onesíforo llegó a Roma y empezó a buscar, empezó a golpear puertas, hasta que encontró al apóstol Pablo. Lo buscó y lo halló, así como el pastor busca la oveja perdida hasta encontrarla, así como la mujer busca la moneda perdida hasta encontrarla. Eso es ser pastor de una iglesia. Eso es ser un ministro de la iglesia. Eso es ser un siervo de la iglesia. Hermanos que se dan tiempo de buscar a la oveja, de buscar a los débiles, de buscar a los que se sienten solos, de buscar a los que están afligidos, de buscarlos para hacerles compañía, para restaurarlos, para abrazarlos, para llorar con ellos, para aliviarlos en su dolor, para animarlos. Y este Onesíforo lo buscó hasta que lo halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y mira cómo termina el 18. Pablo le dice a Timoteo, y cuánto nos ayudó en Efeso. ¿Te acuerdas, Timoteo, cuántas veces y cómo nos ayudó en Efeso Onesíforo? Tú lo sabes mejor. Él nos ayudó en Efeso. Él vino a buscarme a Roma. Onesíforo es un hermano que fue a hacerle compañía a Pablo cuando todos lo habían abandonado, cuando todos estaban avergonzando de él. Y yo creo personalmente que Onesíforo arriesgó su vida en buscar al apóstol Pablo, solo para estar con él, solo para fortalecerlo, solo para animarlo, solo para hacerle compañía. Y me atrevo a decir que cuando Pablo dice que el Señor tenga misericordia de la casa de él, me atrevo a decir que Onesíforo no volvió nunca más a su esposa, no volvió nunca más a sus hijos, no volvió nunca más a su casa, sino que perdió la vida por estar buscando, por estar golpeando puertas y preguntando por un tal apóstol Pablo, por buscar en qué prisión estaba, en qué cárcel estaba. Dios nos consuela a través de otros cristianos. Y Pablo, el que peleó batallas, el que acabó la carrera, el que guardó la fe, también necesitaba la fortaleza, el ánimo de otros cristianos. Pablo también necesitaba la compañía de otros cristianos. Pablo también necesitaba la ayuda de otros cristianos, como la necesitas tú, como la necesito yo también. Por eso doy gracias a Dios y bendigo el nombre de Cristo por todos mis hermanitos que llamaron a mi esposa, que llamaron a mis hijos, cuando estábamos atribulados como familia. Por eso doy gracias a Dios a los onesíforos que se preocupan de hacer compañía, que se preocupan de animar. ¿Y qué decir de Filimón? Mira, pasa a Filimón, por favor. Filimón capítulo 1, versículo 7. Filimón, el colaborador de Pablo, el compañero de Pablo, a quien un esclavo llamado Onésimo lo deshonró, le dañó y escapó de su casa. Pablo dice de Filimón en el versículo 7, Pablo dice de él, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, Filimón, han sido confortados los corazones de los santos.
por ti, hermano mío, Filemón, consolando, fortaleciendo, animando el corazón de Pablo, el corazón de Lucas, de Epafras, de Demas, de los colaboradores, Filemón, Onesíforo, hermanos que se dedicaban a consolar a otros, a hacerles compañía a otros, a restaurar a otros, a animar a otros, a darle alivio, darle gozo, darle refrigerio a otro. Hermanos míos, la ayuda del pueblo de Dios es la que Dios ha provisto para animarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para apoyarnos unos a otros. ¿Has pensado en esto? ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento se usa el término unos con otros? Ámense unos con otros y perseveraban en la comunión unos con otros. Llévense las cargas unos a otros. Perdónense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Anímense unos a otros. Estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Te has preguntado por qué Dios quiere que siempre estemos juntos, unidos como iglesia? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado cuánto daño le ha hecho a muchos hermanos nuevos en no congregarse, en no estar con otros hermanos por la pandemia? Ahora Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Ya nos podemos reunir, ya nos podemos congregar, ya podemos visitar a hermanos con más libertad, visitarlos para animarlos, para sanarlos, para restaurarlos, para estudiar con ellos, para cantar con ellos, para tomar un café con ellos. Hermano, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para que nos podamos consolar unos con otros, para que nos podamos ayudar, para que nos podamos amar, perdonar unos con otros. Dice el texto bíblico que estamos leyendo, para que nosotros podamos consolar a los que están siendo atribulados como nosotros fuimos consolados por Dios. Hermano, si pasaste una tribulación, si pasaste una aflicción, si pasaste por un dolor y Dios vino a consolarte a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro glorioso Señor Jesucristo, o a través de otro hermano que te dio una palabra de aliento, una palabra de ánimo, te ruego, Dios espera que tú hagas lo mismo que otro hermano hizo contigo. Llama por teléfono, envía un mensaje de texto. Si puedes salir a visitar algo y lleva consuelo, lleva refrigerio, lleva palabras de ánimo, palabras de esperanza. Y a veces ni siquiera una palabra, solo tu presencia, solo un abrazo tuyo, solo un ósculo santo tuyo, un beso santo tuyo, solo tomar de la mano a la hermana, tomar de la mano al hermano, es una consolación. De que el hermano te pueda verte, ya lo estás consolando. Tal vez ni una palabra vas a necesitar, solamente un abrazo. Solamente decirle, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para animarte, para fortalecerte, estoy aquí para orar contigo, estoy aquí para llorar contigo, estoy aquí para gozarme contigo. Dios permite las aflicciones para que Él pueda consolarme. Dios permite las aflicciones para que Él pueda consolarme, y cuando yo ya he sido consolado, pueda estar consolando a otros que están sufriendo así como he sufrido yo. Dios tiene un propósito en la que Él permite que las tribulaciones
para que nosotros aprendamos, para que nosotros aprendamos. Dios permite las tribulaciones, Él viene a consolarnos para que nosotros aprendamos a consolar a otros. Necesitamos, como iglesia de Cristo, aprender a consolar a otros. Lamentablemente, hay hermanitos que ponen barrera, que ponen una muralla y no se dejan consolar, no se dejan restaurar, no se dejan animar. Y tristemente hay hermanitos y hay hermanitas que no piden ayuda y están sufriendo solas, están sufriendo solos. Tristemente sufren solos, teniendo una familia tan grande, teniendo un pueblo tan grande. Hay otros hermanitos, tristemente también lo digo, hay otros hermanitos que están concentrados tanto en ellos y piensan solamente en ellos y se preocupan solamente de ellos, que no tienen tiempo para ver el dolor de otros, el sufrimiento de otros. Creo que Dios permite las tribulaciones. Eso es una creencia mía. Creo que Dios permite las tribulaciones, o que pasemos por el horno de fuego, o que pasemos por el desierto, porque nuestros corazones muchas veces son duros y son orgullosos. Creo que los corazones, creo que las tribulaciones ablandan, sensibilizan nuestros propios corazones. Como he dicho en otras oportunidades, creo que mi experiencia en el hospital me hizo más sensible al dolor de los demás. Me hizo más dependiente de Dios, más dependiente de su gracia. Hermanos míos, piensa en el dolor, en el quebranto de nuestro Señor Jesucristo. Dios vino a resucitar a nuestro Señor Jesucristo, lo resucitó. Jesucristo se presentó ante los apóstoles, mostró sus heridas en su costado, mostró sus heridas en sus manos. Creo, hermanos míos, que Dios permite nuestras tribulaciones, permite que pasemos por el horno de fuego, permite que pasemos por un desierto, y somos quebrantados, y somos heridos, y quedan cicatrices. Cuando miro mi cuello, veo una cicatriz aquí en mi garganta. Me acordé de las cicatrices de Jesús en su costado, en sus manos. Y cada vez que me miro en el espejo para afeitarme, veo esta cicatriz y me acuerdo de mi tribulación, me acuerdo de mi horno de fuego, de mi prueba de fuego. Pero también muestro estas cicatrices para mostrarle a todos el gran poder de Dios, la gran consolación de Dios, la gran misericordia de Dios. Ayer en el mercado, en la feria que le llamamos nosotros aquí en Chile, le mostré a un matrimonio esta cicatriz de mi tribulación, esta herida que me quedó, para recordarme de que soy vaso de barro, para recordar al Dios de toda consolación, al Padre de toda misericordia. Me pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros a ser heridos o a pasar por una tribulación y después Dios nos sana para mostrar las cicatrices?
Estamos dispuestos a ser heridos, a pasar por una tribulación. Después que pasamos la tribulación, Dios nos viene a sanarnos, pero nos quedan cicatrices para mostrar. Jesús fue quebrantado al máximo. Después Dios lo levantó entre los muertos. Y cuando Dios lo levantó entre los muertos, Jesús se aparece para mostrar sus heridas. Las tribulaciones nos ablandan, pero si no respondemos con humildad, las tribulaciones pueden endurecernos. El mismo calor que derrite la cera pone muy duro a un ladrillo. Dios nos dice en esta mañana, voy a permitir las tribulaciones en tu vida. Voy a permitir que pases por el fuego. Voy a permitir que pases por un desierto para que recibas mi consolación, para que recibas mi fortaleza, para que recibas mi ánimo, mi ayuda, mi apoyo. Y así aprendas a consolar a otros. Ya te estoy perdonando, hijo mío, para que puedas perdonar, para que puedas consolar a otros. Eso es lo que está haciendo Dios aquí. En efecto, las tribulaciones son necesarias y Dios las permite para que experimentemos la consolación de Él y para que aprendamos a consolar a los demás. Ese es el propósito. Te pido que ores y que hagas una lista de personas de las cuales vas a orar y que vas a llamar por teléfono, que vas a escribirle un texto o que vas a visitar. Hermano mío, yo te ruego que si tienes la oportunidad, dedícate a consolar a otros, dedícate a animar a otros, a hacerle compañía a otro. Dios te ha consolado a ti para que aprendas a consolar a otro. Las consolaciones de Dios son proporcionadas. Dice el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, abundan las aflicciones, abundan las tribulaciones, abundan las pruebas. Pero cuando estoy sobreabundando de aflicciones, de tribulaciones, de dolor, en ese momento van a sobreabundar las consolaciones de Cristo, la gracia de Cristo, la fortaleza de Cristo, la restauración de Cristo. Y voy a dejar este concepto, esta idea para la próxima clase. Porque de la manera como abundan las aflicciones de Cristo, abundan las aflicciones de Cristo, sí, así abundan también el mismo Cristo nuestras consolaciones. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Nos quedan 3 puntos para continuar el próximo sábado en la mañana, si Dios lo permite. Vamos a orar para que Dios nos pueda ayudar y llevar a la práctica esta palabra. No te olvides, tenemos al Padre de todas misericordias, tenemos al Dios de toda consolación.
sus consolaciones son perfectas. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y sus consolaciones tienen propósito, que aprendamos a consolar a los demás. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Busca primero el reino de